Estamos en el estudio, nueva hora de actualidad en Ahora es Cuando, aquí en Infinita, junto a Natalia Pierientiri, ex vicepresidenta del PPD, y Cristian Monkever, ex ministro militante de Renovación Nacional. Con ellos vamos a hablar de contingencia política. Natalia, Cristian, ¿cómo están? Bienvenidos, buenos días. Muy buenos días. Con frío nomás, Sí. pero bien. Sí, es que está helada la cosa. Está helada la cosa, ¿verdad? Ahora, algunos tienen más frío que otros. Pero, a ver, voy a partir preguntando esto. ¿Qué les pasó cuando vieron la encuesta Cadena anoche? Natalia. Evelyn Matei, instalada ya en un tercer lugar, le cuesta mucho avanzar al segundo lugar y ser competitiva, ya voy a preguntarle a Cristian Monkever, y al mismo tiempo una Janet Jara que está bien desplegada en el primer lugar. Me pasa lo que me viene pasando hace mucho rato, que creo que hay una desacople entre valores y principios de la ciudadanía que pueden ser nítidos, que el Estado te apañe, que haya una economía que crezca, que haya control de la migración y de la delincuencia, y que eso las personas no lo asocian a los candidatos de centro izquierda o centro derecha, sino más bien de los extremos. Y eso es una preocupación, porque creo que no encarnan esas ideas, pero algo habremos hecho mal, quienes estamos en el sector de la centro izquierda y la centro derecha, para no convocar a las personas, para no hacer creíble que es ese sector quien representa ese relato. Y lamentablemente vamos a tener una elección donde vamos a tener que elegir entre extremos o polos, y creo que lamentablemente eso le hace mal a la democracia, para la discusión democrática, no porque yo esté poniendo en telejuicio si José Antonio Kast es demócrata o Janet Jara es demócrata, no, sino para la discusión sobre la democracia. Cristian. A ver, varias cosas. Primero, no encajo en ese resultado. Es complejo, es una realidad distinta a la que uno pensaría, después de todo lo que se ha vivido en el país. Yo fui uno de los que formé parte de la Convención 1, entonces también vengo con una carga intensa en ese sentido. Y por lo tanto, que sigamos anclados a posturas que hace poquito no resultaron, en la 1 y en la 2, llama la atención. Dos, también, no sé en qué mundo se vivía pensando en que algunos señalaban que Matei y Kast podían pasar a una segunda vuelta. Era evidente que eso hoy día se está reflejando como tal, que la izquierda, después de un proceso de primaria, se iba a unir y iba a tener una candidatura competitiva, además con una muy buena candidata. Y tres, bueno, ¿qué es mi karma? Pues no haber hecho primaria en el sector. Eso para nosotros, ¿sabes? Nosotros insistimos y tanto, digo nosotros varios dentro de mi partido y otros en el sector de la necesidad de primaria. Yo sé que llegamos al final a plantear una primaria más bien boutique, chiquitita, ya pensando que no teníamos la otra. Pero qué buena forma de decirlo. Es una manera demasiado descafeinada de describir el condoro que se mandaron. No, pero no, con este frío que hace hay que decirlo de alguna manera. Pero, sí, yo entiendo. Bien, pero era... Déjame preguntar, ¿por qué en noviembre, cuando ya era evidente, bueno, en noviembre no, que es septiembre, cuando se estaba claro que Evelyn Matei no iba a ir a la repostulación por Providencia, en ese acto no se dijo, hay que hacer una primaria porque nos va a dar la visibilidad, nos va a dar la franja, nos va a dar los debates? Cuando era obvio que Evelyn Matei iba a ganar la primaria, ¿por qué se apuraron en proclamarla, que además ni siquiera la proclamaron al tiro? Porque Opoli la proclamó este año, y bien tardío, digamos. Sí, a la pregunta-respuesta falta experiencia de quienes están conduciendo hoy día, o quienes conducían en ese minuto y tomaron las decisiones. Mira, siempre es odioso decir, lo dije, o lo dijimos, o lo hicimos. Poco es odioso, ¿eh? No, claro, pero lo dijimos. Cuando nosotros, a mí me tocó con Mario Desbordes conducir el partido y estábamos en una situación también en desmedro porque teníamos a una presidenta Bachelet gobernando, vamos a primaria, dijimos. Y vamos a primaria con el presidente Piñera, con Manuel José Sandón y con Felipe Kast. El candidato del partido era Sebastián Piñera, y además teníamos a Manuel José Sandón dentro del partido. Y así todos nos dimos la fórmula para poder desplegar una primaria, y que fue muy exitosa. Votó más de 1,5 millones de personas. Entonces, yo diría, falta de experiencia, apuro, apresuramiento. Eso no significaba que Matei no fuera a ganar esa primaria. Lo más seguro que a lo mejor lo hubiese ganado en ese minuto, pensando en ese minuto. No sé, hoy día no tengo idea. Pero yo creo que ahí hay un punto que hoy día empieza a pasar la cuenta, lamentablemente,
probablemente. Ahora, la primaria yo la entendía con todas las fuerzas, como lo hizo la centroizquierda y la izquierda, con todas las fuerzas que representan en este minuto a la oposición al gobierno, pero eso también era bien ilusorio, porque José Antonio Kast no estaba ni ahí con hacer primaria. Natalia, ¿por qué crees que perdió Carolina Toá? Porque una cosa es porque ganó Janet Jara, pero otra distinta es porque perdió. Carolina Toá perdió, sacó menos de la mitad de lo que sacó Janet Jara. ¿Qué pasó ahí? Yo creo que no solo perdió Carolina Toá, perdió un sector político que hace mucho rato que estaba perdiendo identidad y que no se estaba haciendo cargo. O sea, yo creo que, y podemos hablar largo y pueden haber muchos argumentos a favor y en contra de lo que voy a decir, pero para lo que a mí me hace mucho sentido es que fuimos un sector que no fuimos capaces de defender lo que habíamos sido. No fuimos capaces, y eso no significa no asumir que teníamos deudas sociales, que habíamos cometido errores, etcétera. Eso es lo primero. Lo segundo, creo que probablemente el apoyo al presidente Boric debería haber sido más desde la perspectiva política, más que desde persona. Yo siento que los partidos del socialismo democrático entraron al gobierno en tanto persona, no en tanto poder poner allí un etos político o una mirada política de nuestro sector. Creo que finalmente el gobierno se fue socialdemocratizando después del 4 de septiembre porque fue tan abrumador lo que pasó con el rechazo que habría que haber sido, digamos, haber estado en otro planeta para no asumir aquello. Entonces, creo, y esto lo dije en una columna que escribí el otro día, que algunas personas me dijeron que había sido muy ruda y que había sido muy fuerte decir que ¿quién va a confiar en aquellos que no son capaces de defender lo que han sido? Y yo creo que eso es parte de el decante, de la fatiga, del no estar empatizando con la ciudadanía. Creo que también nos faltó fuerza para hablar del tema migración, para hablar del tema seguridad. Pusimos esa impronta en el gobierno, lo puso la ministra Toá, pero desde una mirada más pragmática que desde una mirada del convencimiento que eso genera a la larga estabilidad y derechos sociales. Entonces, creo que finalmente esto es el derrotero de una larga travesía llena de errores, llena de falta de autocrítica que nos tiene hoy día en el lugar en que estamos. Ahora, Cristian, déjame preguntar esto, es una pregunta que te hago a ti, pero después también me gustaría la opinión de Natalia. Hay quienes dicen, que no se ponen de acuerdo, yo creo que esto como no es ciencia exacta, ¿cuál es el problema que tiene el mundo de centro-derecha y centro-izquierda? Entiéndase centro-derecha lo que representa Renovación Nacional y la centro-izquierda que representa el mundo de Natalia Pergentili. Si el problema es la oferta o la demanda. Hay quienes dicen, no, sabes que ya no hay tanta gente votando por el mundo de centro-izquierda, centro-derecha. Amarillo y Demócratas no eligió ni un alcalde el año pasado. Por poner un ejemplo, la democracia cristiana está cada vez más subsumida, digamos, y destinada a la intrascendencia desde el punto de vista político actual. Pero otros dicen, no, en realidad el problema es la oferta. No que no haya gente que vota, sino que no hay los candidatos concretos. ¿Tú cuál de los dos puntos crees? Porque Evelyn Matei representaba la centro-derecha y estaba bien aspectada en la encuesta hace algunos meses y sin embargo ahora ya no. ¿Crees tú que el problema es que se ha venido diluyendo los que votan por el centro, centro-derecha, centro-izquierda, o es un problema de oferta? No, yo creo que puede ser de todo un poco, sería una respuesta bien política, pero voy a claro, manual hoy día la respuesta política. Vengo preparado. No, pero mira, en la última elección municipal el partido más votado fue Renovación Nacional, más que el Partido Republicano, en concejales, que es donde se mide, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que hay electorado que lo que está buscando es sentido común, partidos un poquito más de centro, en este caso centro-derecha. El Partido Socialista, si lo juntamos con el PPD, tampoco lo hacen mal respecto de su desempeño electoral. Hay un mundo que quiere votar ahí. Eso es evidente. Bueno, a esto hay que sumarle buenos candidatos, buenas alternativas, buenas propuestas, en fin. Y yo creo que eso es lo que hemos carecido. Quizás puede ser. Pero yo no, ni por nada, ni por asomo pienso que esto es una carrera corrida y una race de parte del mundo republicano versus el parte del mundo más de izquierda del Partido Comunista, con sus colgajos del Frente Amplio que van quedando, porque hay un desfonde ahí bien grande que se va a ver qué ocurre en la elección parlamentaria, sobre todo con el partido del Frente Amplio. Entonces, que puede ser un derrotero muy parecido a lo que le ocurrió o le está ocurriendo a Podemos en España. Entonces, yo creo que oferta hay electorado,
hay gente, hay esperanza, y yo lo digo y lo señalo también con ese sentido de urgencia, porque lo decía al principio del programa, y con esto termino. A mí me tocó vivir el primer proceso constituyente, y todos vivimos el primer proceso constituyente y vivimos el segundo. Lo que pasa es que todo esto se mezcló con pandemia, con el COVID y con un montón de cosas más que uno trata de dejar detrás y olvidarse. Pero el país vivió un periodo muy loco, muy intenso, y me llama mucho la atención que esas mismas posturas hoy día estén peleando la pole position para pasar una segunda vuelta y presidir el país. Es bien loco. Entonces, a eso hay que hacer un esfuerzo gigante de parte de quienes no están en esa pole position. En este caso, nosotros tomamos la posta de tratar de despercudir, despejar y que la gente reaccione. ¿Qué pasa con eso? Hay que tener buena oferta, buenas alternativas, buenos planteamientos, en fin. Yo sé que no es muy atractivo, digamos, el sentido común, lo fome, lo no rupturista, lo no inmediato. Tal cual, pero no nos olvidemos que cuando más fome fuimos, mejor nos fue como país. Época Concerta. Y vaya que nos fue bien. Po. Había una buena oposición, nos sacábamos la mugre, está bien, pero nos fue bien como país. Yo creo que es la coalición más exitosa que ha tenido nuestro país en su historia política. Entonces, ¿eso es atractivo hoy día? Parece que no, po. Pero era una buena receta. Es una buena receta, no era, es. ¿Natalia? Mira, a mí me pasa un poco igual que a Cristiana en el sentido que creo que hay falta renovación de elencos en el lado del socialismo democrático, sí. Creo además que falta también un lenguaje que, no siendo populista, sea mucho más directo. El socialismo democrático suele hablar en abstracción. Entonces, y también creo que las personas, lamentablemente, no hay que perder la capacidad de pedagogía. O sea, hoy día cuando tenemos una derecha como la de Kast, que dice que al otro día él solo con decisión, con carácter, va a hacer tal o cual cosa, eso yo le digo al tiro a la gente que no es verdad. Y no porque él no tenga carácter, es porque las instituciones tienen una definición de tiempo, de estructura, de gestión, que si él quiere cambiarla, eso va a demorar un tiempo. Entonces, todas esas respuestas facilistas, yo entiendo que la ciudadanía diga, estoy cansado, quiero a alguien que me diga que va a resolver este tema, etcétera. Y yo entiendo que eso puede ser súper atractivo, pero a la larga va de nuevo ser una causal de crispación, toda vez que no basta tener carácter para sacar las cosas adelante. Y por otro lado, me pasa en algunas cosas en lo que ha planteado Janet Jara, que o abraza una mirada de futuro o también no va a ser competitiva y va a quedar solo atascada en el 30% de nicho que ha tenido el oficialismo hasta ahora, porque la verdad es que las personas dentro de su intuición también se dan cuenta que necesitan crecimiento, necesitamos seguir con la economía abierta al mundo, necesitamos menos proteccionismo en algunas áreas, sí necesitamos Estado en otras, por supuesto. Entonces, creo que al final del día nos estamos llevando por las encuestas, yo entiendo que son interesantes, que marcan la pauta, etcétera, pero a la hora de los cubos creo que la ciudadanía tiene bastante más sentido común de lo que aprecian las encuestas. Y ahora, ayúdame a entender esto entonces. Parto contigo también, Natalia, y sigo después contigo, Cristian. Estamos con Natalia Berrientil y Cristian Monkever conversando esta mañana en Ahora es Cuando. La encuesta Academia a mí me confunde en algo. Muestra que los principales atributos del candidato Kast son precisamente los temas en los que más hay mayor preocupación, que tiene mayor capacidad para combatir la delincuencia, el narcotráfico, la migración, incluso mejorar la economía. Y los otros atributos, los de Janet Jara, son atributos que tienen que ver más bien con, si se quiere, habilidades blandas. Y sin embargo, ella aparece primera en las encuestas y con varios puntos de distancia de José Antonio Kast. Es decir, los temas que más le preocupan a la ciudadanía los resuelve Kast y sin embargo ella está primero. ¿Cómo se entiende eso? Bueno, yo no soy experta electoral, pero tengo la impresión de que hoy día que tenemos voto obligatorio, que hoy día se va a discutir de hecho la multa, y esperemos que salga, porque eso de hagamos multa cuando nos conviene y cuando no, o sea, el voto obligatorio hace que todos los ciudadanos sean responsables de decisiones que tomamos en colectivo. Eso es lo primero. Y creo que el voto es mucho más emocional que racional. Con esto no estoy diciendo a quién quiero más o quién me cae mejor, sino a quién estomacalmente me da esa sensación de credibilidad, de que siento que es transparente, de que va a hacer bien las cosas, que tiene buenas intenciones. Y en ese sentido creo que a la hora del voto,
es muy difícil predecir cómo yo que creo, a propósito de lo que tú decías, yo creo que José Antonio Kast va a derrotar mejor la delincuencia que Jara, pero ella creo que es más capaz de llegar a acuerdo. En ese minuto en la urna, ¿qué va a primar? ¿Qué yo siento que es más relevante para las cosas que a mí me afectan? Es una gran interrogante. Cristian Monkever. A ver, yo primero, una tremenda candidata, la Janet Jara, la tía Janet le dicen en TikTok. Y llega al mundo joven y penetra de manera muy potente. Entonces, es bien impresionante, pero las habilidades blandas muchas veces superan la urgencia del país o la complementan. Entonces, hay una muy buena candidata ahí. Eso de todas maneras, hay una muy buena candidata. Oye, y lo otro que sí, yo también para pimponear con el tema del voto obligatorio, la multa, yo creo que es el minuto de ponerse serio y hacer una cosa como corresponde. O sea, lo que corresponde es que la izquierda defienda lo que siempre ha defendido y lo ha hecho muy bien en su minuto, que voten todos los que más puedan y abramos lo máximo posible el espectro y el abanico democrático para que la gente participe y no hacer esta vuelta corta. Me llama la atención que Álvaro Elizalde, ministro del Interior, con todas sus credenciales y historia que tiene, esté en esto. Ojalá que recapacite, difícil, pero Quizá que encuesta vio que nosotros no hemos visto. Claro, a lo mejor no le conviene, pero es tan corta la vuelta cuando uno empieza a hacer trampitas chiquititas, porque son trampitas, pues en el solitario además, porque todo el mundo se da cuenta, pues, de tratar de impedir de que no vote tanta gente, porque a lo mejor no van a votar por mí. No sé. O sea, fundamentalmente aquí, Natalia, tenemos la dificultad respecto del voto de los extranjeros. De los extranjeros sin multa. Claro, extranjeros sin multa. O esto que viene en este proyecto, digamos, que establece que los que ya hayan votado y que reciben prestaciones del Estado, ahí sí. Claro, y se les meta a ellos como en el saco, entonces que no sientan la obligación de ir a votar salvo por el hecho de que eventualmente puedan perder prestaciones. A mí me parece bien, digamos, colindante con lo que en algún momento hacía Hugo Chávez con el famoso carné para ir a votar, digamos. O el voto censitario, que el que tenía plata votaba en el siglo XIX, claro. ¿no es cierto? Una cosa bien loca. No sé, yo espero que... ¿Cómo debería ser esa ley? A ver, Natalia, ¿cómo debería ser? Sea, ¿En qué no hay que perderse en esto? Si a nosotros nos parece como país, da lo mismo de qué país sean los migrantes, venezolanos, ecuatorianos, etcétera, que tenemos que estar a nivel de los estándares internacionales donde las personas en general, después de cuando se nacionalizan, recién votan, asumamos eso a discusión. Pero la discusión siempre es porque, a ver, ¿dónde está mayor la cantidad de migrantes y por quién van a votar? Entonces se vuelve una discusión de poca monta. O sea, primero establezcamos estándares. Queremos ser como la OCDE, donde tú tenés que estar nacionalizado para votar. Para votar, perfecto, caminemos para allá. Entre tanto, nos parece que queremos voto obligatorio porque queremos que los gobiernos tengan la mayor legitimidad posible y todas las personas sean parte de esta comunidad que elige, sí, y vamos a poner tal multa. Pero eso de, no, pero mira, si es extranjero pero le das prestación, vota, pero si es extranjero pero no vota, no hay... No. O sea, no resulta. No resulta. Tengamos criterios, tengamos una conversación seria y no cortoplacista. La verdad es que a mí me parece una nimiedad y una cosa de cálculo estrecho estar pensando por cuánta cantidad de migrantes hay, por quién votan, si es que votan por la derecha, entonces no. La verdad es que hablemos de criterios, establezcamos estándares y pongámonos serios. Ya. Vamos a ver qué pasa hoy día con el debate del proyecto de la diputada Joana Pérez, que es el que se está discutiendo. Claro, porque el del Senado lo despacharon a la Cámara y quedó en el olvido. Claro, absolutamente no lo olvido, exactamente. Entonces, la oposición no le queda más que eventualmente votar el de Joana Pérez para que llegue al Senado y se genere una discusión, porque si no estamos en el peor de los mundos, que no habría ley. Entonces, lo más seguro es que a lo mejor se apruebe ese proyecto de la diputada Joana Pérez, con el objeto de que el Senado lo recoja y ya se produzca estas comisiones mixtas y ya empiezan a buscar un acuerdo definitivo. Ya, déjeme hacerle estas otras dos preguntas, que son temas también clave en el debate. Primero, lista parlamentaria única. ¿Qué posibilidades hay, Natalia Pergentili, y que haya una lista parlamentaria única de todo el espectro del oficialismo? Y segundo, si te parece que ¿qué es lo que debiese ocurrir o más bien debiesen ser dos listas que definan mejor los perfiles y las identidades políticas de sectores que son distintos? Mira, yo creo que en el caso, digamos, en el derrotero actual, creo que tienen que ser las dos cosas en paralelo. O sea, creo que una lista única probablemente genera mucho más rédito electoral, pero que es urgente, necesario en paralelo definir igualmente las identidades.
O sea, creo que son dos cosas que se pueden hacer juntas y creo además que es importante tener una lista única toda vez que efectivamente hoy día la mayoría social no está en el sector oficialista, porque convengamos en que Janet Jara puede estar siendo un fenómeno entre comillas, puede estar punteando más que Kast, etcétera, pero si uno junta a todos los candidatos de derecha, Evelyn, Kaiser, con todas sus diferencias, y el propio Kast, en todos los eventos ganan en segunda vuelta. Por lo tanto, ¿dónde hay mayor eficiencia electoral para el oficialismo? En una lista única, pero a mi juicio con la obligación política y con la obligación estratégica de establecer ciertas diferencias o establecer quiénes son, tratar de empezar a trabajar en la identidad. Voy a volver a ese punto en un segundo más, pero te pregunto a ti también, Cristian Monk, a ver si hay posibilidades en la derecha. Ninguna. Ninguna ya. Quedan 20 días, José Antonio Kast, Kaiser y el equipo social cristiano, que es un apéndice de Renovación Nacional. El origen de Social Cristiano viene de Renovación Nacional. La peor astilla en el mismo palo, decía mi papá. Pues, claro. La peor astilla es la que viene al mismo palo. Sí. Me quedé callado. Oye, no, ellos ya armaron su pacto, ya están, y se van a inscribir. Y por lo tanto van a haber dos listas. Yo creo que el espacio donde no ha habido cierre de puerta ni portazo, digámoslo definitivamente, es algún grado de omisión. Por ejemplo, la región de Atacama. Nosotros, el sector nuestro, no va a elegir senador si es que van con la competencia que se pretende ir con dos listas, porque se eligen poquitos. Entonces, por lo tanto, la posibilidad de que surja alguno con las candidaturas potentes que hay en la centroizquierda y en la izquierda es difícil. Está Yana Proboste, Daniela Chiccardini, en fin, no se ve fácil. De allá Jaime Mulet también. Entonces, ahí se pueden hacer pactos de omisión, que alguien se baje, se reste. No sé si se vaya a provocar, ojalá, porque eso ya es sentido común, ¿no es cierto? Sobrevivencia. Pero lo veo muy difícil. Además que no caben en una lista. Tendrían que quedar parlamentarios que están hoy día en ejercicio sin ir a la reelección. ¿Cómo le digo yo, presidente de partido o presidenta de partido, a alguien, oye, tú no vas porque llegamos a un acuerdo y además estoy yendo a mi reelección? No se ve fácil, no se ve fácil. Ya, no se ve fácil. Y además, por un punto más, con esto termino. Yo creo que José Antonio Kast quiere demostrar y el Partido Republicano, que son la fuerza mayoritaria nuevamente y en alguna medida humillar al sector Chile Vamos de donde él viene, porque su origen es ese. La UDI. Esa película yo ya me la vi. Por eso, entonces, ya anda en eso. Lo que pasa es que no le ha ido tan bien. Es bastante más común en política de lo que la gente se imagina. Lógico. Pero ahora, y viene de ahí, pues entonces, y sobre todo viene de la UDI, ¿no es cierto? El Partido Republicano refleja mucho lo que era la UDI en los años 90. Ya, pero si José Antonio Kast llega a ganar la presidencial, necesita de Chile Vamos, eso inevitablemente. Es lo que digo yo. Pues, y ahí yo engancho inmediatamente el vocero de José Antonio, que es Arturo Esquella, que es bien odiosito, lo va a pasar mal, porque ¿quién va a negociar con el resto de la fuerza? Arturo Esquella, con el discurso que tiene hoy día, en 4 meses eso no se olvida. No va a ser fácil. Por eso yo pondría un poquito de paño. ¿Y si fuera Evelyn Matei y necesitara de republicano, a ella sí se lo olvida? No, pero lo que pasa es que hay que tratar de bajar las intensidades con quienes yo voy a tratar de buscar algún grado de acomodo. Ya. Si yo quiero conquistar a demócrata, que es un sueño de parte del mundo más de Renovación Nacional, que el demócrata no es demócrata, es un mundo de centro-izquierda que está huérfano, ¿no es cierto? Y yo quiero armar una alianza, que la hemos buscado muchas veces, que lo buscábamos en su minuto con la Democracia Cristiana, nos pegaban portazo a los RR. Tengo que tratar de tener algún grado de buena relación, pero no andar a los palos para allá y para acá. Entonces, lo mismo respecto de republicano y republicano respecto del sector de Chile Vamos. Algún grado de menos enemistad, pero se nota mucho, se transpira eso de que yo vengo allá y los quiero achicar. Natalia Bergentili. Mira, me pasa que a mis queridos amigos de RN, de la UDI, yo digo, pero si esta película ya la vieron en el cine, ¿por qué repiten los mismos errores? O sea, piensen ustedes en lo que pasó con el socialismo democrático del Frente Amplio. Parte del problema de nuestra derrota hoy día y la falta de identidad y de credibilidad tiene que ver con que nunca actuamos en bloque. Estaban los que se sedujeron con el Frente Amplio y dijeron, tienen toda la razón, nosotros somos muy malos, lo hicimos todo muy mal. Y no defendieron. Y aquellos que no nos sedujimos del Frente Amplio y que
pasamos a ser una especie como de detractores internos porque nunca se logró generar una conversación, no solo que limara asperezas, sino que planteara un camino común desde la política, desde dónde resolvemos problemas, desde cuáles son los mínimos comunes hacia adelante. Entonces fue generándose tensión que todavía no termina de destensionarse, por decirlo de alguna manera. Entonces veo que en la derecha hay error estratégico. O sea, yo no quiero que gane la derecha, pero me pasa que lo encuentro tan evidente. Encuentro tan evidente que Evelyn Matei tiene que dejar de atacar a Kast porque no va a ser más derecha que Kast. Tiene que ser capaz de abrazar un mundo de centro izquierda y centro derecha que se siente más huérfano. Tiene que ser capaz de mirar ese foco. Y por cierto también, cuando yo veo a Arturo Esquello, veo las peleas de republicanos con Chile Vamos, digo, el problema no es que hoy día se estén disparando. El problema es que no hay una manera en que resuelvan controversia. Y lo que a mí me da miedo es que lo más probable, según lo que dice la encuesta, es que uno de los dos va a ser gobierno. Ese es el punto. Entonces, ¿cómo no van a hacer esta travesía tensa que tuvimos nosotros y van a lograr cuajar en una forma de hacer las cosas, que es lo que a mí como ciudadana también me importa? Qué buen punto ese, Natalia, Cristian, porque efectivamente uno podría llevar una lista única, cosa que ya no ocurrió, pero llevar una lista única es solamente un saludo a la bandera, porque no significa que con eso van a actuar unitariamente. Es que Lo que hemos visto en el Congreso en estos 4 años es que Chile Vamos y el Partido Republicano son como enemigos acérrimos. O sea, presentaba uno una acusación constitucional y el otro por default se bajaba automáticamente. O la reforma de pensiones. 7 acusaciones constitucionales que fracasaron. Los proyectos de seguridad ciudadana, la gran mayoría, todos apoyados por el gobierno y por Chile Vamos y no por republicanos. Bueno, la derechita cobarde lo llegó a denominar. Entonces la pregunta es por qué quieren una lista unitaria si al final no van a actuar unitariamente. Ese es el punto, porque supongamos el escenario, cualquiera de los dos expresidentes, Evelyn Matei o José Antonio Kast, se va a necesitar al resto. Y si no, no va a haber gobierno. Porque por mucha voluntad, José Antonio dice, no, esto cambia en un día. Si no hay parlamento, no hay sistema mayoría. No, y estas cicatrices no se demoran un día. Claro, no va a haber gobierno, no hay ninguna posibilidad. Pues yo puedo poner todas las ganas, el empuje, el Milei de Chile. Está bien. Pero si no hay parlamento, no hay ninguna posibilidad de avanzar. Y el sistema político nuestro, como está tan atomizado, ya lo hemos analizado tantas veces, no da para poder sacar grandes reformas. Y por lo tanto, si yo quiero una reforma de pensiones como la que hizo soy José Antonio Kast, y quiero un proyecto, una reforma como la que se hizo con la reforma de pensiones, voy a necesitar al resto. Y eso hoy día no estamos, nadie lo va a apoyar con mucho cariño y mucho afecto. Y los va a necesitar ahora, en la segunda vuelta, si es que él es. Lo mismo para Evelyn Matei. ¿En segunda vuelta votarías por Kast? Yo voté una vez ya por él. Lo que pasa es que... Con esa cara de resignación. Ya voté una vez por él. La misma cara de desprecio que por el invierno, te quiero decir. Se notó mucho. Sí. No, espérate, si Natalia, después voy por ti así. No te ríais. No, sí votaría, o sea, pero prefiero votar por la Evelyn Matei. No, está bien, por pero Matei. si no es ella la que pasa segunda vuelta. ¿Votaría por Kast? Claro, yo no me voy a cuestionar mucho, pero como este día, Ya. un día Nublado y frío. nublado y frío. Natalia Perientili, ¿es la Janet Jara tu candidata? Mira, tengo reparos, no con Janet Jara. Quiero decir lo siguiente. Quiero, además, decir algo. Todo esto de las habilidades blandas de Janet Jara me parece que habla poco o es muy por encima de lo talentosa, brillante que es. O sea, porque esto de, es como simpática, es como que si fuera livianita. No, estamos frente a una mujer súper inteligente, derecha, consecuente, etcétera. ¿Cuál es mi problema con Janet? Mi problema es que creo que de verdad, más allá de alguna que otra planteamiento que ella ha tenido respecto de las democracias, su planteamiento sobre el crecimiento y la economía, estoy en profundo desacuerdo. Entonces, en la medida en que ella sea capaz de abrazar estas ideas que tienen que ver cómo Chile se pone de nuevo frente al crecimiento, yo tengo serias dudas de mi voto, que da lo mismo, es un voto, no le importa a nadie, pero creo que uno tiene que cumplir la palabra en política. Yo entiendo que nosotros concurrimos a una primaria, pero creo que esa primaria tiene que ser capaz también de abrazar los programas y los planteamientos del resto. En materia económica, yo tengo muchas diferencias. Al día de hoy, por lo tanto, ¿votaría por ella en segunda vuelta? Al día de hoy, con lo que ha dicho hasta ahora. Me pasa que
si estuviera ella frente a Kast, por ejemplo, claro, sería un voto en contra de Kast más que un voto por Janet Jara a propósito como lo que te digo, porque ¿Y si estuviera frente a Evelyn Matei? También depende cómo terminen planteándose lo que le plantean al país. Ese es un desafío nuestro entonces, poder conquistar esos votos si pasamos segunda vuelta. ¿Sabes qué es lo que me pasa? Que yo creo que la gente, o sea, uno tiene que ser capaz de sincerar que tú tienes que cumplir tu palabra en política, pero decir aquellas cosas que te hacen ruido. Y que te hacen ruido no porque es mi idea y es la mejor, es porque te hacen ruido porque está probado de que esa forma de mirar el país en términos económicos no nos lleva a ninguna parte. Natalia Bergentili, Cristian Bonker, gracias por venir esta mañana infinita. Muy entretenido, a pesar del frío, porque No, pero aquí está bien. Sí, está bien, ya. Sí, está bien. Gracias, Natalia. Muchas gracias. Muchas Me gracias. llegué hasta a bochornar. No, sí, así estoy viendo. Los dos, ya. Está lleno de mensajes, ya.